Bueno, esta es la tercera charla que estamos dando y voy a continuar un poco donde dejé yo en la primera charla. Después de haber escuchado la charla de Julio Lucchi sobre la primera parte de la historia geopolítica, por decir así, de Río de la Plata, ahora nos vamos a dedicar un poco a ver las transformaciones de la ribera de la ciudad. Voy a mostrar un poquito la primera parte, digamos, de la ribera, o sea, la parte norte, arrancando las poquitas cosas que se pueden ver desde Tigre en adelante. Luego nos vamos a dedicar a ver el desarrollo de la Alameda. La Alameda es lo que hoy nosotros llamamos la avenida Alem. ¿Okay? Es la zona que va entre Retiro y la Plaza de Mayo, la avenida de la Costa. En la primera charla estuvimos hablando un poco de la historia colonial de ese lugar, que fue muy importante para la ciudad y siguió siéndolo. Ya vamos a trabajar con eso. Luego vamos a abordar un poco el problema de cómo se embarcaba y se desembarcaba la gente en la ciudad desde el agua, que ha sido siempre el gran problema de la costa. Después nos vamos a dedicar un poco a qué pasa en la zona de Retiro, que a partir de 1800 se transforma en un puerto importante de la ciudad, porque no se puede entrar a Riachuelo al principio y el único lugar donde se puede dejar descargar gente es frente al Retiro. Luego vamos a mirar un poquito qué pasa en el centro de la ciudad, donde también se desarrolla una serie de equipamientos relacionados con las cargas y descarga. Nos vamos a ir a mirar un poco la costa sur, con las cosas que pasan con la parte sur de la costa, o sea, entre el centro y lo que luego va a ser la entrada del Riachuelo. Luego vamos a hablar de infraestructura en el sentido de cómo se va desarrollando todas las relaciones de transporte y de modificaciones y de diferentes instalaciones en el borde de la ciudad, que va a ser importante para lo que hoy es la ciudad. Y luego vamos a dar un pantallazo por el Riachuelo. Si vemos que se nos va el tiempo, el Riachuelo lo vamos a dejar atrás para dedicarnos al Riachuelo la clase que viene, la charla que viene, ¿okay? Porque ella se engancha bien con Puerto Madero. Pero sin embargo, como hay un tema de Riachuelo que me parece trascendente en esta época, voy a tratar de llegar lo más rápido posible. Así que bueno, vamos a trabajar con la ribera norte. Voy a usar bastante este planito que está acá. Es el proyecto de Bateman, que fue un ingeniero muy importante a fines del siglo XIX, el proyecto de Bateman para el puerto, que es muy anterior al proyecto de Puerto Madero, o de Madero, como lo llamamos habitualmente. El proyecto de Madero es de fines de los 80 y este proyecto es de 1870, que es un proyecto que fracasa, por razones que después vamos a hablar. Pero me interesa más que nada este dibujo porque el dibujo de Bateman está dibujado en rojo por sobre un plano, que es un plano con muchísimo detalle, hecho en 1860 y tantos, hecho por la Dirección de Geodesia de la provincia de Buenos Aires. No se olviden que esto, hasta después del 80, sigue siendo provincia de Buenos Aires. O sea que esto está hecho por el gobierno de la provincia. Para que todos entiendan, esto sería la Plaza de Mayo, la zona del Retiro, todo esto que está acá es lo que llamamos la Alameda, o Paseo de Julio después. Importante es este punto que está acá, que es la calle Chile. Para todos nosotros estamos acá ahora. La calle Chile era un zanjón muy importante, era un tercero, o sea que sacaba agua de lluvia, que cualquiera que camine para aquel lado va a encontrar cuando llega a después de verano, empieza a hacer así la calle. Y deja adelante una serie de espacios porque no se podía llenar, como una especie de laguna que se llenaba de agua. Luego la costa iba dando la vuelta, toda esta parte era una zona muy baja, sin agua. Los restos de la vieja isla que había acá, al principio, antes de 1800, el Riachuelo, que está acá, daba la vuelta por aquí, y se salía así,
Eso se ha cegado totalmente y el proyecto de Batman, que ya lo vamos a ver, implicaba una serie de cambios acá en la costa que todavía no se han dado. En realidad lo que está mostrando esto, me interesa mucho mostrarlo, vamos a ir agarrando pedacitos de esto, porque está muy bien detallado y puede verse cómo va cambiando la costa. Así que vamos a hablar entonces de esta zona de acá. De esta zona de acá hasta Tigre. Para eso voy a usar primero una visión de las que usamos habitualmente en Internet. Voy a decir un poco lo que estamos viendo. Esto es lo que nosotros conocemos como Canal San Fernando, que es una obra mucho más vieja de lo que todos nosotros suponemos. Es un trabajo hecho en 1864, todavía existe. Esto que está acá es el Tigre, el río que desagua en el Tigre. Entonces, el Canal San Fernando, toda la vuelta del río Luján, que va saliendo hacia afuera, hasta que pasa frente a la zona del Pico San Isidro y la vieja punta que sale del río Salón y va para afuera. Todo esto que ustedes ven acá, desde esta sombra que está aquí, ¿sí? Esto es la costa original. Todo lo que está ahora está relleno. Hay un dibujo por acá que se puede entender muy bien, que es este famoso plano de 1805, el río Luján, que hemos hablado recién, estaba saliendo por acá, y acá estaba el Tigre, está el puerto del Tigre. Fíjense que acá en 1805 no había islas, no había absolutamente nada, no había agua. Y mucho antes de esto, cuando se funda la ciudad de Buenos Aires, más arriba de esto, más o menos como está por acá, por aquí, por acá, se fundó una ciudad que es Escobar, que era Puerto, frente a la cual, hace 500 años, o 450 años, no había islas. Este era el aspecto de la zona de Tigre y Puerto y Canal San Fernando a fines del siglo XIX. No hay muchas cosas que mostrar de cómo era Puerto de Tigre porque ha sufrido tantas modificaciones por rellenos y excavaciones que es muy difícil detectar cuál era la forma. Y tampoco interesa demasiado para lo que estamos charlando. Es importante entender, esta, fíjense, es la estación Tigre, vieja, ahora está definida, y este es el costado de la ribera de la salida de la autopista hacia el río Luján. Y acá están justamente procediendo al relleno en época tan temprana como en la década del 30. O sea que todo esto es una zona que es pantanosa y que se va afirmando paulatinamente, por la cual los trazos van cambiando. Ya lo vamos a ver un poco más tarde en Riachuelo. Este planito es muy interesante porque está dando los nombres de las ciudades a fines del siglo XIX, ¿no? La Villa San Fernando de la Buenavista, que es fundada en 1805, que es nuestro San Fernando, el arroyo Tigre, que está acá, y esto que se llama hoy Tigre, se llamaba Pueblo de las Conchas, que es este río que está saliendo por acá, que tiene un arroyo que sacaba agua desde arriba del bañado de San Fernando, de acá, sacaba agua y desagüaba finalmente en el río Luján. O sea que esta es más o menos la configuración de la zona del norte a principios del siglo XIX. Este arroyo Sarandí que vemos acá, aquí, es la punta que veíamos recién, se las muestro, la punta que veíamos recién de San Isidro, esta que está acá. O sea, este es el Sarandí, el Canal San Fernando, que arranca justamente de la ciudad de San Fernando y el río. Todo lo que está por encima, todo esto que está acá, es sedimentación acumulada que va formando el delta. Según algunos comentarios que ya hicimos en la primera conferencia, se calcula que
más o menos para 2020 y tantos, 2025, estas islas que están acá van a llegar a la altura de Vicente López. Ya prácticamente ya están pasando San Isidro. Cuando yo era muy jovencito, mi padre me llevaba en un pequeño barquito que tenía a la barra San Juan, que está enfrente del Uruguay, y salíamos de acá todo derecho. Ahora ya no se puede más. No hay agua. Esto que está acá es justamente la entrada del canal San Fernando. Fíjense que la foto es muy antigua, esa clase de barco que está acá. Ojalá podemos ver alguno de estos de nuevo, ya ni siquiera hay en el museo. Es una foto justamente de 1860 o 1870. Es una zanja abierta directamente en la costa, y que iba desde el río todo derecho hasta la estación del ferrocarril que estaba recién inaugurada. Recuerden que la línea Retiro-Tigre es una de las líneas más antiguas de la ciudad, es de 1865. Y justamente este canal San Fernando fue excavado porque hubo una serie de especulaciones y de negocios, de idas y vueltas, porque uno de los problemas que tenía la ciudad en ese momento es que no tenía conexión con el río Paraná más arriba y no se podía llegar por agua fácilmente a Rosario. Digo fácilmente porque todos los barcos que venían de Rosario venían con configuraciones de río Paraná. Cuando entraban al río de la Plata, con Ola Grande, tenían dificultades. Entonces se decidió hacer un servicio de trenes, no había trenes a Rosario todavía, hacer un servicio de trenes entre Retiro y Tigre, y hacer un desvío que fue operado por una compañía rival hasta que finalmente la adquirió el Ferrocarril Central, hasta San Fernando, hasta este canal, y competir con el Tigre, de la manera que la gente venía del Tigre en barco, con muchísima comodidad, llegaba al Tigre o llegaba a San Fernando según una compañía, y desembarcaban y tomaban el tren hasta la ciudad. Ya les voy a mostrar después la estación a donde llegaban. Este canal también sirve como gran negocio para poder hacer lo que se llaman los servicios de carenado, es decir, a los buques hay que ponerlos en seco de vez en cuando para poder limpiar los fondos y demás. Por otra parte, para esta época se acaba de adquirir, Sarmiento acaba de adquirir una flota, la primera flota que tiene la Argentina completa, pero era una flota de río, no una flota de mar. Con lo cual, este dique seco que están viendo acá, que estaba en San Fernando, servía justamente para hacer los carenados de la flota, y por eso tiene apoyo del gobierno central. Acá está la famosa máquina de vapor, que hace pocos días vi unos YouTube de la máquina de vapor experimental que hay en Otto Kraus, y apareció una máquina carbonera a un costado que decía existente en el puerto de Canal San Fernando, que es esta maquinita, seguramente que está apareciendo acá. Ustedes saben, esta época, 1860, 1870, es una época con grandes máquinas de vapor que se ocupan de bombear estos diques secos para poder funcionar. Una vez que el barco quedó adentro del dique seco, tiene que sacar el agua con las bombas muy potentes. Un poco más arriba de todo esto, a la altura de lo que hoy es el aeroparque, desembocaba un río, un arroyo, ya era un río importante, un arroyo importante, no sacaba solamente agua de lluvia, cuyo cauce venía más o menos de la altura de Liniers, que todavía sigue sacando agua y mucha, que es el arroyo Maldonado, que pasa por debajo de la avenida Juan B. Justo. Hace poco hicieron los grandes trabajos en esa zona. Esto es una muestra del Maldonado más o menos a la altura de, yo diría, un poco más arriba de la avenida Santa Fe Juan B. Justo. La avenida Juan B. Justo sigue la traza del arroyo. Este es el puente que veía en la avenida Santa Fe, arriba. Y abajo este arroyo pasaba al lado de la casa de Rosas. O
sea que esto que ustedes ven acá, esta es la famosa Casa de Rosas, y el agüita que está acá, que son las salidas del río Maldonado, que sigue derecho y está yendo por abajo del cajón de Justo hacia el río. Esta zona era tan baja que Rosas la hace rellenar, fíjense, la altura que hay acá, ¿no? 3 metros, 4 metros, para lo cual parte de la barranca de Belgrano. La barranca de Belgrano tenía, en Belgrano C, Barranca de Belgrano tenía 200 metros más que lo que tiene hoy. Todo eso se excavó y Rosas lo hizo rellenar el bajo que había debajo de Palermo, compró la tierra y construyó su casa y una gran quinta. Era tan bajo, por otra parte, era tan grande el cauce del arroyo con mucha lluvia, que en una sudestada muy importante, allá por 1848, 49, un barco se metió arriba del jardín y quedó metido enfrente de la casa, no se ve por allá atrás, ¿no? Por acá atrás. Y ese barco, bueno, Rosas lo compró, lo desarrolló y construyó un salón de baile con una con una mesa de billar muy grande. Así que esto les da a ustedes la sensación de lo que está pasando en Buenos Aires la época. Para entender esto en Buenos Aires hoy, la Casa de Rosas estaba acá, y este era el recorrido del Maldonado, todo esto estaba lleno de agua, empantanado, realmente. La costa, la línea de la costa, de la barranca, venía más o menos por acá. Esto que está acá es la vía del ferrocarril, que es muy posterior a la creación de este parque, que es el Parque 3 de Febrero. El arroyo corría por acá, ahora está entubado, pasa por debajo de la otra parte y sale más o menos por acá. Esto es lo que se ve desde el río y este es el Maldonado saliendo por allí. Así que fíjense el caudal del río. El famoso barco hundido de la quinta de Rosas vino a caer por acá. Bien, ahora ya hemos llegado desde Maldonado a la costa de la Barranca. Para contar una cosa más, entre este punto, esta es lo que se llama el Retiro o la Plaza San Martín. Desde aquí hasta el Maldonado, allá por 1868 o 1870, una compañía financiera francesa adquirió los derechos para construir una serie de balnearios sobre la costa y con piletas, aguas termales que nunca supe de dónde la iban a traer, agua salada que la sacaban por bomba y pensaban hacer un gran balneario y un puerto en la orilla del Maldonado, en el extremo del Maldonado, lo que veíamos recién, esto que estaba acá, esto desde acá, excavar todo este cauce, acá, hacer un canal y llevar carga y pasajeros hasta Liniers. Y conseguir una ley, es la ley número 4, número 5 del año 68, 69. Finalmente vinieron todos los conflictos de fin de siglo, la guerra del Paraguay que no se terminaba de dilucidar, y la peste amarilla, y finalmente el proyecto quedó en la nada. Pero da indicios de que evidentemente la ciudad ya había llegado a habitar bien hasta el norte, ya había mucha actividad por aquí, y ahora nos vamos a mirar un poco cómo era esta zona, para que ustedes entiendan, en el año 1870, que es este plano redondo, ya hay un ferrocarril que va por el Paseo de Julio, todo algo así, acá hay una famosa estación que ahora vamos a mirar, y seguía derecho y daba toda la vuelta alrededor del Parque 3 de Febrero. Y otro ramal que tenía una estación acá en la plaza, en la Casa Rosada, seguía así, iba derecho, todo derecho al sur hasta Ensenada, que llegó a Ensenada mucho antes de que se declarara Ciudad a la Plata. Bien, así que vamos a ver un poco qué cosas pasan acá. Por lo pronto, hay saliendo por aquí
Esta es la calle Tres Sargentos, que todos ustedes la conocen, que es una callecita cortada, muy rara, que aparece por acá y me dice por qué acá está Jaros, que es el último de una calle cortada por aquí, y por acá salió un arroyo que venía dando la vuelta de Pasarela. Este arroyo genera esa cortada que era Tres Sargentos, y había un arroyo más que acá no estaba bien dibujado porque estaba saliendo por acá por el costado de la plaza. La plaza, hasta no hace muchos años antes, había sido la Plaza de Toros. Esta se llamaba la Plaza de Marte, estaba en el San Martín, y había una serie de construcciones, y otras, esto que está acá, que era el cuartel de los granaderos, y una serie de equipamientos militares, entre ellos el cuartel de la Infantería de Marina, que estaba ocupada, se ocupaba, entre otras cosas, de mantener aquí una batería de cañones para defender esta zona. Este lugar fue importante ya desde 1805, cuando las invasiones inglesas, los ingleses intentan desembarcar por Plaza San Martín, que era el lugar para poder desembarcar. El resto de la costa no se podía llegar cerca de la costa. Y hubo una serie famosa de combates en este lugar. Así que esto ya tenía mucha actividad desde el principio del siglo. Luego de esto había un gran muelle, aquí, que es el famoso muelle de pasajeros, que tenía unos muy interesantes, ya lo vamos a ver piojos acá adelante, y luego que se construye la aduana nueva, que se llamaba Guanateiro, un largo muelle que intentaba recoger gente del Braganza. Hubo varios muelles por acá que tuvieron aventuras diferentes, pero en realidad lo que se produce es un gran camino que ya comienza desde la década del 40, de 1840, ¿no? Que lo habíamos visto ya un poco desarrollarse. Acá donde están las banderas estaba la Capitanía del Puerto. Si yo me voy al mapa, eso es, esa Capitanía del Puerto estaba acá. O sea, que estaba justo de frente al muelle. Y lo que estamos viendo es la primera parte de la Alameda, que en principio estaba arreglada en la primera parte, que tenía una rampa que bajaba hacia el agua, y luego se va aumentando. Hay una primera plataforma que tiene una muralla, que es lo que se ve acá, luego estaba embarrancada y finalmente, poco después de este plano, ya se había completado como plataforma entera. Es interesante porque esta es la primera consolidación de la costa. Fíjense en el dibujo, esta clase de barranca que está llegando por acá. En este momento ya, cuando ustedes ven esto, ya Purredón, el ingeniero Purredón, es contratado para diseñar un sistema de contención. Se construye esta pared con una fila de arboledas. Fíjense, la costa prácticamente no hay agua, es tosca. O sea que estos buques que están acá son los buques que están hacia afuera, donde hay profundidad, justo enfrente al retiro que está acá atrás. La Capitanía del Puerto está acá. Esta es la vista exterior de ese mismo lugar, aunque más moderna que... No, más o menos la misma época, porque ahí está recién terminado el muelle de pasajeros, con la Capitanía en la cabeza, y los muros de contención que hace Purredón. Para que todos ustedes entiendan, en esta época es cuando Purredón también hace la casa presidencial en lo que es la Quinta Presidencial. La casa de la Quinta Presidencial es construida por Purredón en esta misma época y era de color blanco, ¿sí? Ahora es de color colorado. Siempre fue blanco. Adivinen cuánto se cambió. Los edificios del Paseo de Julio, ahí está la Capitanía. Esta es una gran explanada, además llena de negocios, porque
era donde operaba habitualmente la gente que desembarcaba de los barcos, desembarcaban en el muelle de pasajeros, y acá había una actividad muy grande de fondas y almacenes, negocios. Todas las empresas de navegación tenían sus oficinas en esta zona, ¿no? Y eso llevó a convertirse, cuando yo era joven todavía, esta calle que está acá, también, y la calle que corre un poco más atrás, que es el 25 de mayo, era el lugar de los boliches de marineros, ¿no? y anexos. Se convierte en un gran paseo y tiene el primer gran inconveniente que empieza a tener la ciudad con las innovaciones. Atrás de estos bancos y de esta bellísima caminata que daba hacia el río, y en lugar de paseo para tomar fresco, aparece de golpe y porrazo el ferrocarril. Y entonces comienza la lucha del municipio para lograr que el ferrocarril no cerrara la pasada al río. Y es un conflicto que uno busca en los libros de la municipalidad y dura años. Acá se ve en primer plano la reja del ferrocarril, fíjese cómo tapaba toda la salida de la ciudad al río. En el medio, que está un poco más, ahí está el pasajero, está más o menos ahí. Allá por 1870 aparece un monumento que regalan los italianos a la ciudad. Es el primer monumento de mármol que tiene la ciudad, y se arma un gran conflicto porque cuando los italianos regalan el monumento, en el municipio nadie lo quiere aceptar, porque era un monumento a un revolucionario italiano que era más o menos, a los conservadores de la época, es como hablarles de Lenin. Entonces hay grandes negativas para recibir el monumento, se discute largo tiempo hasta que finalmente, como es la comunidad italiana, que tiene gran importancia en la época, no tiene más remedio que aceptarlo, pero deciden colocarlo en la parte más lejos de la ciudad, fuera del ejido, fuera de los límites de la ciudad, que era justamente este lugar que es más o menos un poco más acá de la avenida Córdoba. Observen, por otro lado, una cosa interesante, que es la cantidad de barcos que hay acá afuera, de todos tamaños. Los más chiquitos que tienen el gran puesto son los que transportan gente de los muelles, hacia los barcos que están allá atrás en el horizonte. Los barcos grandes no se pueden acercar al río, y el lugar tiene mucho éxito por sus vistas al río, y se construyen algunas casas importantes, entre otras la casa del presidente Juárez Celman, que es la que ustedes ven acá, que era una casa muy linda que desgraciadamente se ha perdido no hace muchos años. Es esta que está acá, perdón. ¿Dónde? El frente de la plaza todavía existe. Esta plaza, sobre el monumento, es la Plaza Roma. Está acá adelante de la diario La Nación. O sea que este monumento es el monumento más viejo de mármol de la ciudad y que nunca cambió de lugar. Bien. Como ustedes ven, el problema del Río de la Plata es que es un río que no tiene agua, ¿no? Como decían en la época, mucha tierra para navegar, mucha agua para sembrar, no servía ni para una cosa ni para la otra. Entonces la solución inevitable fue tener una serie de barcos chicos, que se llamaban barcos trajineros, que conectaban las partes poco profundas con los buques que estaban fundados afuera de todo. Y finalmente, cuando ni siquiera los buques chicos, los barcos chicos podían llegar a la costa, trasladaban a la gente a carros, que es una de las, yo diría que una de los dibujos favoritos del Villiquen, ¿no? Mostrar cómo bajaban al río. Y finalmente, muchas veces, y para eso se construyen estos muelles, son los muelles de pasajeros o los muelles de la aduana, que pueden servir para bajar gente directamente de barritos poco profundos. Así que cuando había agua, la alternativa era bajar por los extremos de los muelles. Y esta
este hermoso dibujo que anda dando vuelta por todos lados. Es un hermoso grabado. Es una representación un poco ideal de la ciudad, porque en realidad estos buques grandes no podían estar acá, sino que estaban mucho más cerca del centro del río. La plaza que estamos viendo recién, con este muelle que aparece allá por 1875, donde las empresas ferroviarias exigen que haya un puerto, un muelle, y finalmente a la altura de la iglesia de las Catalinas se construye un muelle que se llama Muelle de las Catalinas, justamente, que es el que ustedes ven ahí. Hacia tierra construyen un gran depósito ferroviario, tipo ferroviario, que creo que es el modelo original de todas las construcciones portuarias y ferroviarias de la ciudad. Hasta acá, detrás de esto estaba la iglesia de las Catalinas. Hoy acá estamos en las torres de Catalinas, ¿sí? Donde está el edificio Carlos Pellegrini, el Sheraton, todos ellos. Y esto funcionó como puerto durante muchos años, porque el muelle de las Catalinas era muy largo y llegaba a un pozo muy grande que había acá. Entonces, en el puerto de Buenos Aires, en época colonial, los barcos grandes podían fondear en algunos pozos que había en el fondo. Y los pozos tenían los nombres de las iglesias. No es porque fueran muy santos, era porque cuando uno venía de noche o medio desubicado, decía, quiero fondear en las Catalinas, y desde el río se veían perfecto las cúpulas recortadas en el cielo. Y por lo tanto, los fondeos se llamaban de las Catalinas, y este que estaba acá enfrente de esto se llamaba San Francisco, por la iglesia. Así que, fíjese, el dibujo es muy representativo. La litografía, el bosque de mástiles y de barcos que hay fondeados. En esta época, Buenos Aires no podía, las flotas no podían entrar en el riachuelo. El riachuelo se había cegado a la salida como consecuencia de la sobreexplotación de los saladeros, así que los barcos no tenían más remedio que desembarcar por aquí. Bateman en 1870, cuando hace el plano que estamos mirando hace un rato, dice que es monstruosa la cantidad de barcos, y hace una especie de estadística de la cantidad de barcos que están fondeados. Voy a hablar un poco de esto en la clase, la conferencia que viene. Pero dice que hacer un puerto nuevo puede costar algo así como 3 millones de libras. Y la ciudad de Buenos Aires, por las demoras en la explotación del puerto y la demora del desembarco, gastaba algo así como 300.000 libras por año. O sea que era un cálculo que permitía asegurar que hacer un puerto era rentable. Y por otro lado, hacer un cálculo de cuánto, para poder llegar a este número, de cuánto se tarda en descargar un barco de estos. Y los barcos a veces estaban más de 40 días fondeados allá afuera. Hoy, un día de puerto funde un buque. Bien, y esta era la vista finalmente del famoso muelle de pasajeros, desde el agua hacia el centro. Esta es la capitanía del puerto. Hoy acá está el Archivo General de la Nación, en un edificio. En cuanto al mismo terreno, acá después se construye el famoso hotel que es de Julián, y al principio ya tenía en la parte de abajo las oficinas pilleras. Cuando uno mira en los censos se da cuenta de que todo esto que está acá, todo lo que hoy es la zona bancaria, eran todos compañías navales, o navieras o almacenes navales. Fíjese otra vez la cantidad de barquitos chiquitos que están yendo y viniendo por todos lados, las escalinatas que vimos recién en los dibujos, y estas construcciones que se traen de Inglaterra, que unos son lugares hay una especie de confitería por acá, que en un momento se pone muy de moda en la ciudad, y unas oficinas que tienen que ver con la administración. Y agua, pero con poca profundidad. La foto que sigue es muy interesante porque es un día de poca agua, bajante, y ya se ven acá algunas cosas que son medio extrañas. Fíjense que se ve algo así como rieles de ferrocarril.
hasta que me di cuenta que es un muelle que evidentemente tiene que cubrir una casa así, que se puede cubrir y que evidentemente es el comienzo, y acá se ve otro extremo, es el comienzo de la construcción de Puerto Madero. No hay muchas fotos de estas. Esta es una foto muy rara, ver obras de Puerto Madero en marcha. Y esto que está acá, evidentemente, están conduciendo un microbús para sacar y llevar tierra relleno. Y van a ver ustedes en la conferencia siguiente, cuando se termina Puerto Madero, en qué se transforma. Esta es, para que ustedes tengan idea, esto acá está hoy en la playa de estacionamiento del edificio de Correos. Así que ahora ya vamos a volver un ratito por acá, pero vamos ahora a pararnos un poco en Retiro.